una felicidad muy grande estar aquí a través de este medio, que podamos compartir la palabra del Señor ahora en la mañana, muy temprano, porque realmente hay una bendición tan grande cuando uno comparte la palabra del Señor y es lo primero que hace en el día. Y bueno, eso no tiene vuelta de hoja, eso no tiene ningún tipo de comparación. Dios siempre nos ama. Y bueno, en esta mañana lo que vinimos, ¿verdad?, a compartir la palabra del Señor. Dios hoy tiene una palabra muy, muy especial para ti, para mí. Y entendemos que estamos en unos tiempos importantes, tiempos que merecen nuestra atención, ¿verdad?, que merecen también que tengamos toda esa disposición para pensar, analizar y al mismo tiempo creer en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y le doy muchísimas gracias a Dios por este tiempo, muchísimas gracias a Dios porque puedes estar conectado, porque puedes compartir esto con tu familia, y si en estos momentos ellos no lo están viendo por alguna razón, tú puedes en diferido decirles que no pueden escucharlo, porque Dios definitivamente hoy tiene algo con que retarnos, algo con que bendecirnos, ¿verdad? Así que gracias a nuestra familia Gami por siempre estar ahí para bendecir nuestra vida a través de la palabra del Señor. Y hoy tenemos un tema supremamente importante, porque independientemente de la circunstancia en la que estemos, independientemente de la situación, no solo de salud pública, social, familiar, todo lo que implica el proceso que estamos viviendo, por encima de todo eso está Dios. Por encima de Dios, por encima de eso está su supremacía, está el amor que Él nos tiene, la gracia, ¿verdad?, desbordada que Él tiene sobre nuestras vidas. Y en esta mañana pues vamos a hablar precisamente de eso, ¿verdad?, de lo que Dios quiere hacer y está haciendo internamente en nosotros. Y es importante que para salir de esta prueba con victoria, para salir de esta prueba con poder, para salir de esta prueba transformados, cambiados, es necesario que nosotros vivamos un proceso de transformación. Y así se titula la palabra de Dios en esta mañana: mi tiempo para renovarme. ¿Y por qué mi tiempo para renovarme? Hoy no voy a rendir tributo a la situación que estamos viviendo, y mucho menos al tema de salud pública. Hoy quiero retarte en una palabra nueva, en una palabra diferente, y cuál es el compromiso que tú y yo tenemos frente a todo este proceso que estamos viviendo. Porque nosotros no somos de los que nos dejamos vencer, mucho menos somos de las personas que retrocedemos cuando ponemos la mano en el arado. No, nuestra palabra es firme, nuestra palabra es constante, y estamos allí en el Señor llenándonos de fe, llenándonos de mucha fortaleza, y por supuesto de los sueños de Dios, porque los sueños de Dios permanecen, están vivos, el cielo está abierto, el cielo no está en cuarentena, la presencia de Dios no lo está. Entonces hoy quiero motivarte eso en la palabra de Dios. Por eso nuestra palabra de hoy se titula Mi tiempo para renovarme, y quiero introducir esta palabra de Dios con la cita bíblica que está en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16, cuando dice que por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque mi hombre externo, dice, aunque el hombre de Dios externo se va desgastando, sin embargo el hombre interno se fortalece día a día. Y en otra versión dice, se renueva día a día. Y ese es el término que voy a utilizar en esta mañana todo el tiempo, para que sepas que nos estamos renovando en este tiempo. No fue casualidad, Dios tiene todo bajo control, absolutamente todo. Y si estamos hoy dentro de nuestra casa es porque internamente también necesitamos ser fortalecidos. Día a día estábamos en un afán, en diferentes situaciones laborales, familiares, bueno, qué sé yo. Pero Dios tiene la intención de que seamos renovados en este tiempo. Y ese es el carácter, esa es la fuerza que yo vengo hoy a imprimirte en esta mañana a través de la palabra del Señor. Y la decisión que hay que tomar en este tiempo que estamos en confinamiento. Porque este tiempo no está diseñado para que nosotros estemos en casa acobardados, no está diseñado para que nosotros estemos pensando y dando tributo a las cosas que a Dios no le agradan. Este tiempo está diseñado para que tú y yo entremos en ese proceso de renovación, de transformación, y por supuesto para ser enviados, porque una vez termine todo este proceso, estamos listos para ser enviados. Tal vez algunos tendrán que afinar algunos procesos de su vida, otros tendremos que mirar algunas otras cosas internamente, pero como te lo leí ahorita en la introducción, independientemente de que el cuerpo físico y esto que esté pasando con nosotros se vaya desgastando, la Biblia es tan poderosa y te dice, independientemente de eso,
Aunque el hombre interno se va desgastando, ese hombre interno que tenemos, que esa presencia de Dios interna que tenemos, se va fortaleciendo y se va de alguna manera renovando día a día. Y bueno, hoy quiero partir de una historia tan importante en la palabra del Señor y quiero que tengas allí tu Biblia donde anotar, porque voy a hablar de 3 procesos supremamente importantes que intervienen en la renovación de nuestras vidas. 3 procesos que vas a tener que tener en cuenta durante este tiempo, porque como te decía ahorita, no estamos en casa para limitarnos en tiempo para buscar al Señor. Estamos en tiempo en casa para que puedas crecer, para que puedas transformarte y puedas servir de una manera poderosa. Ahora bien, digamos que estamos transitando en situaciones particulares, ¿verdad? Estamos transitando, en mi caso, estamos transitando en el matrimonio, ¿verdad? En la maternidad, en el trabajo doméstico, en el home office, que es lo que estamos haciendo algunas personas desde casa. Y todas esas cosas, digamos, requieren una renovación. También, no solamente en la vida laboral y familiar, tu vida espiritual está tomando un nuevo sentido. Tu vida espiritual está tomando una nueva forma. Y hoy Dios quiere hablarte de 3 cosas que son supremamente importantes para que vivas ese proceso y para que cuando esto termine estés listo y capacitado. Porque digamos que si eso no sucede, no habrá valido la pena el tiempo que estamos en casa, ¿verdad? Entonces yo he escuchado los diferentes mensajes, he visto las transmisiones en algunos momentos que he podido y he visto la palabra de fe y la palabra de aliento que nos han estado dando a través de la pastora Ingrid, del pastor Jimmy, a través de diferentes predicadores que han estado, digamos, a través de este medio. Pero hoy mi compromiso y mi responsabilidad también es entrenarte para que puedas trascender, para que puedas avanzar, para que puedas junto con tu familia, junto con los tuyos, puedas renovar esa vida espiritual que necesitamos ser cambiados, transformados, elevados. Y de verdad que estoy muy feliz porque Dios nos habla perfectamente acerca de esto. Entonces hoy quiero hablarte sobre la mujer de Sunem. Digamos que es una mujer que no han hablado, de la que no se dice el nombre, pero que nosotros muchas veces hemos referenciado la historia. ¿Y por qué quiero hablar de la mujer de Sunem? Porque en esta transmisión incluso puedo bendecir la vida de muchas mujeres que estamos aquí. Parece que las mujeres tenemos un liderazgo poderoso, ¿verdad? Pero es una palabra que nos trasciende el género. Trasciende el género porque hablamos de mujeres y hablamos de hombres y hablamos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 8. Y quiero que estés allí tomando nota, porque estos principios que te voy a entregar a través de la palabra del Señor, digamos que son de vital importancia para que puedas trascender en tu vida. Dice la Biblia: cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que allí vivía le insistió que fuera a comer a su casa, y después cada vez que él pasaba por allí se detenía en esa casa para comer algo. Qué espectacular. Entonces la mujer dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí, cuando pasa por aquí, es un santo hombre de Dios. Construyámosle un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Y así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Entonces cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Y entonces le dijo a su sirviente Jesse: dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Y cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Jesse: dile que agradecemos tu amable interés por nosotros, pero ¿qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey? ¿O acaso quieres que te recomendemos con el comandante del ejército? Entonces la mujer contestó: no, mi familia me cuida muy bien. Vamos a ir trascendiendo en el pasaje, por eso quiero que mantengas tu Biblia ahí. Estamos hablando de una mujer que lo tiene todo. Una mujer generosa, una mujer que entendió que cuando un hombre de Dios aparece podemos hacer honra, ¿verdad? Y podemos generar bendición para la vida de esa persona, porque al mismo tiempo el cielo se abre como bendición para nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia que era una mujer que tenía tantas cualidades tan bonitas. Era una mujer generosa, era una mujer que le gustaba compartir sus bienes, era una mujer que vivía en una tranquilidad y que a pesar de que ya los años habían avanzado, seguía siendo feliz, contenta, tenía un esposo que la apoyaba, ¿verdad? Y pues aparentemente no había nada que pudiera pedir, porque decía ella: mi familia me cuida.
¿verdad? En teoría tengo todo bajo control. Pero en este tiempo de renovación, es importante que nosotros realmente tengamos en cuenta si hay algo que renovar. No sé si te ha pasado que estás en casa, ¿verdad? Y ves, ya has permanecido mucho tiempo, llevamos más de 3 meses en esto, y tú ves que en tu casa hacen falta muchas cosas, quieres cambiar, quieres mover, quieres en algún momento cuando todo esto termine pintar, organizar. Estando dentro de casa te has dado cuenta que hay muchas cosas que organizar, ¿verdad? Ahora, nosotros creemos, digamos, contextualizarlas en la historia de esta mujer, creemos que tal vez las renovaciones son rápidas. No sé si te pasa que cuando quieres cambiar algo, quieres que sea de manera inmediata y resulta que este confinamiento no nos lo permite. Resulta que no puedes salir a hacer compras inmediatas, resulta que no puedes hacer cambios inmediatos, pero, hoy hay que entender que los cambios son un proceso, que las renovaciones son un proceso. Entonces, lo que esta mujer va a vivir de aquí en adelante es ese proceso de renovación. Entonces, dice la Biblia que la mujer tenía todo, ¿verdad?, que vivió, era un matrimonio hospedador, era una familia, ¿verdad?, que le gustaba mucho compartir, y pues esta no era la excepción. La mujer vio una oportunidad en bendecir la vida del profeta, y dice la Biblia que encima de su casa, es decir, muy por encima de sus prioridades, construyó habitación para él. Dice la Biblia que organizó todo: mesa, silla, lámpara, es decir, generó el espacio para que la presencia de Dios a través del profeta estuviera en casa. Y realmente eso es una bendición poderosa para que, digamos, que lo tengamos en cuenta en la vida de nosotros. Sin embargo, me inquieta un poco que además de ser una mujer que no tenía muchas necesidades, y además ser una mujer próspera, generosa, que tenía cualidades maravillosas, que tenía de alguna manera ese espíritu colaborativo y hospitalario que muchas veces nosotros como cristianos tenemos. Ahora, cuando a ella le preguntan ¿qué vamos a hacer por ti? ¿O qué podemos hacer por ti? Ella dice nada. Eso digamos que nos lleva a pensar las razones por las que puede pensar nada. O sea, una persona que nosotros no lo tenemos todo alcanzado. Siempre hay algo que nosotros necesitamos. Siempre hay algo que Dios necesita preguntarnos a nosotros. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres que haga por ti? Y en este caso, ella no responde que no tiene nada, y aquí inicia el proceso de restauración de nuestra vida. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta, con semejante pregunta, cuando todo está bien, cuando todas las cosas están bien, no necesariamente tenemos que estar en situaciones de necesidad o de profunda tristeza o de angustia para que Dios genere una pregunta tan importante a nosotros, y es: ¿qué podemos hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Verdad? Y aquí inicia el proceso de restauración y de renovación de nosotros. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es atender a las necesidades internas que nosotros tenemos. Y esas necesidades internas, la primera cosa, el primer principio que nosotros debemos atender en este tema de restaurar y de reactivar nuestra vida y de renovarlas, primero es reconocer su necesidad. Me inquieta un poco lo que ella pensaba, diciendo que no necesitaba nada. Yo creo que en este tiempo de estar en casa hemos identificado que muchas cosas necesitamos del Señor, solamente con nuestras amistades, y estamos intentando salir del lugar donde estamos. Estamos pensando cuándo nos vamos a volver a reunir, estamos pensando cuándo vamos a volver a estar juntos, estamos pensando en todas esas cosas. Pero lo que creo que Dios está haciendo poderosamente en este tiempo en el que estamos internos en casa es revelar la necesidad que nosotros tenemos. Algunos habíamos dejado de orar permanentemente por estar en el afán del día a día. Otros habíamos intentado hacer otras cosas permanentemente. Y yo creo que hoy Dios te está diciendo eso: reconocer su necesidad. Fíjate que en el versículo 15, y continuamos la lectura, dice: entonces el profeta no se quedó quieto, y dice: ya más tarde Eliseo preguntó a Giezi: ella no tiene hijos, ¿qué podemos hacer por ella? Y él le dice: ella no tiene hijos, contestó Giezi, y su esposo ya es un anciano. Miren eso. Entonces, miren lo que dice el profeta, que esto me encanta. El año que viene, le dice Eliseo, el año que viene por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. Y ella, un poco sorprendida, le dice: no, Señor mío, vuelve la negativa. No, Señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsas esperanzas. Fíjate que a pesar que el hombre de Dios, bajo la unción del poder del Espíritu Santo, bajo la unción del poder de Dios, le está diciendo claramente allí
que tendría un milagro, que el próximo año, a esta misma fecha, Dios le iba a tener un hijo en sus manos, su respuesta fue nuevamente no. Tal vez, no sé, si por orgullo, o porque ya había desilusión, o porque ya uno a veces es muy lógico en las situaciones y dice, no, o sea, ha pasado mucho tiempo, porque dice la Biblia que su esposo era ya de cierta edad. Entonces tú te pones a pensar y dices, bueno, ¿qué es lo que puede estar pasando aquí? Tal vez la puerta de la resignación la tocó. Y eso es lo que muchas veces estoy escuchando en muchos comentarios, en las personas que me escriben por Facebook, por WhatsApp, por cualquier medio de comunicación que tratan de comunicarse, que tratan de contactarme. Y el discurso en común que he escuchado en esto es ese discurso de resignación que yo hoy estoy viendo en esta mujer de Sunam. Y es, ¿qué se va a poder hacer después? Esta es la nueva normalidad, ya no vamos a poder imponer manos, ya no vamos a poder estar congregados en la iglesia, cientos, miles, todo cambió, ya perdí mi empleo. Ese espíritu de resignación que no es más que es un engaño de las tinieblas, porque el Señor, dice la Biblia, que te levantó con un espíritu de poder, con un espíritu de autoridad. Dios te levantó con un espíritu de valentía. Y por eso ustedes nunca van a escuchar en los mensajes que normalmente he predicado que nosotros tenemos un espíritu triste o tal vez ante las circunstancias debes quedarte, sentarte y esperar simplemente a que suceda algo. No, el tema de la renovación implica que debes reconocer que necesitas algo de Dios independientemente de la situación en la que estés. Y lo siguiente, que es aquí donde tal vez si la resignación tocó tu puerta, porque yo desconozco lo que pueda estar pasando al interior de casa, ¿verdad? Pero sí sé que han sufrido y se han vivido muchos cambios a razón de todo lo que está sucediendo. No podemos aceptar la resignación. Y si Dios hoy te está tocando la puerta y te está diciendo qué necesitas que haga, sé honesto con Dios. Y y va mucho más allá de decirle, Señor, sácanos de aquí, Señor, llévanos nuevamente a la normalidad, Señor, llévame nuevamente a mi trabajo, Señor, devuélveme mi casa, devuélveme mi familia. Dios necesita entrar y hacer un trabajo contigo. Entonces no es solamente un trabajo, no es solamente reconocer la necesidad, no es solamente eso, sino que quiero que veas lo que pasa en esta historia, porque mira lo que dice, y volvamos al versículo 17 del mismo capítulo 4 de Segunda de Reyes. Dice, efectivamente la mujer quedó embarazada. Miren esto, muy a pesar de la negativa, muy a pesar del no necesito nada, muy a pesar del no me engañes. Señor, no digas esas cosas. Padre, ¿por qué te atreves a decir que me vas a bendecir, Señor? Si yo estoy bien ya, yo me conformo con lo que tú me has dado, Señor. Mira lo que dice la Biblia. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esta fecha, tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. Entonces cierto día el niño ya más grande salió a ayudar a su padre y en el trabajo con los cosechadores de repente gritó, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de los sirvientes, llévalo a la casa junto a su madre, y entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía el niño murió. Sí, Señor, cerca del mediodía el niño murió. Ponte a pensar, ¿qué pasa cuando la bendición que aparentemente recibíamos ha muerto? ¿Verdad? Dice, entonces, el niño murió y ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios y luego cerró la puerta y lo dejó ahí. Versículo 22. Después él envió un mensaje a su esposo, mándame a uno de los sirvientes y a un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. El versículo 23 dice, ¿por qué ir hoy? Y él le preguntó, no es ni festival, ni luna nueva, ni el día de descanso. Dijo ella, pero no importa, ¿verdad? Entonces ella ensilló el burro y le dijo al sirviente, apúrate y no disminuyas tu paso hasta que yo te diga. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Giezi, interesante lo que va a suceder ahora, mira, allí viene la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale, ¿están todos bien en casa? Tú, tu esposo, tu hijo, todos. Es decir, el Señor mandó a pasar lista dentro de la casa. Si todos estaban en casa, bien. Entonces la respuesta de ella dice, sí, contestó ella, todo está bien. Sorprendente que ella sigue diciendo que todo está bien. Y yo no creo que aquí todavía estemos hablando de una medida de fe. Siento que a veces hay una negativa
cuando nosotros queremos reconocer que algo necesita cambiar. Cuando creo que necesito reconocer que algo necesita ser movido, transformado en mi vida. Y ella, en vez, en esos momentos de hablar con el profeta y ser honesta en primera instancia de lo que había sucedido, decide decir, yo estoy bien. Decide decir, todos estamos bien. Todos estamos bien. Y entonces lo que me inquieta aquí es que nosotros hay algo siempre que reconocer delante de Dios, independientemente de la situación en la que estemos. Hay algo que tenemos que reconocer. Y es aquí entonces donde empieza el segundo principio. Porque si el primero es reconocer la necesidad que nosotros tenemos, el segundo principio para que durante este tiempo que estamos en confinamiento exista una renovación en nuestro interior, tiene que ver con el hecho de expresar eso. De expresar eso, de hablarlo, de verbalizarlo. Y en casa parece que estuvieran sucediendo muchísimas cosas, pero yo estoy guardando silencio. Y yo tengo que ir al Padre, tengo que ir al Espíritu Santo, tengo que ir al Señor y decirle, Señor, necesito contarte, hablarte, decirte lo que realmente sucede. Yo no me puedo hacer el espiritual en muchas cosas. Yo tengo que hacerle sentir al Señor que mi hombre interior necesita ser renovado y necesita ser cambiado. Y nosotros somos, y aprovecho aquí a hacerle una cuña a todas las mujeres que están acá. Porque a nosotros se nos pregunta, si el esposo de nosotros o alguien que está muy cerca nos pregunta, ¿qué tienes? Nosotros somos expertas en decir, nada. ¿Sí, Señor? Somos expertas muchas veces en decir lo contrario. ¿Te duele algo? No, estoy súper bien. Y por dentro, ¿verdad? Hay algo que necesita ser cambiado, hay algo que necesita ser transformado. Y de alguna manera yo en esta mañana me siento con el compromiso de decirte, lo que está sucediendo internamente dentro de ti, ahora en casa, tiene que ser verbalizado. Si sientes miedo, si sientes angustia, Señor, si sientes temor al futuro, si sientes temor a lo que vendrá, eso tiene que verbalizarse, porque el temor y todos esos sentimientos que muchas veces están internamente que te paralizan, van a lograr que cuando salgas de casa, que cuando estemos del otro lado, estés así, paralizado. Porque el trabajo con el miedo, con la angustia, con la ansiedad, con lo que produjo toda esta situación, con lo que quebrantó tu fe esta situación, te va a dejar paralizado. Y entonces no habrás cumplido con el propósito de Dios y con lo que Dios estableció que debías trabajar internamente. Por eso estamos dentro, no porque Satanás nos encerró, no porque Satanás tiene poder y potestad sobre nuestras vidas y decidió cualquier día llevarnos a la casa. Con esto Dios está demostrando que la iglesia sigue más que viva. Que nosotros, que no necesitábamos un templo para trascender, que nosotros somos la iglesia, que en casa se predica al Señor, que en casa levantamos y fortalecemos a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿verdad? Y que somos capaces, que independientemente de cuál sea el medio que tengamos, somos capaces de servirle al Señor en estado de confinamiento. Pero yo hoy quiero alertarte, quiero hablarte de esas cosas que paralizan internamente tu corazón. Yo no sé qué puedan estar pensando. Yo veo, aquí puedo ver a muchas personas que están comunicando. Puedo ver a muchas personas aquí que tal vez están escribiendo sus comentarios. Y yo quiero que hagas eso, que escribas. Primero, reconozco mi necesidad. Segundo, debo expresar, ¿verdad? Que necesito un cambio y necesito una renovación. Debo expresar eso que yo estoy sintiendo porque no me lo puedo llevar internamente. La Biblia dice, incluso si fuese algo, una lucha con la que estás atravesando, la Biblia dice que quien confiesa su pecado alcanza misericordia. Entonces tú tienes que tener ese principio en tu vida de confesar, de hablar. Ves a tu líder, ves al Espíritu Santo, ves al pastor, ¿verdad? Pero no te quedes ahí. Porque cuando todo esto termine, necesitamos que afuera salga alguien transformado y renovado, dispuesto a servir, a alcanzar y avanzar en el reino de Dios. No necesitamos personas que hayan sido moldeadas en el comportamiento y que hayan sido por generar hábitos de temor, de angustia, de que el otro me va a contagiar, de que el otro me va a dañar. Entonces se dañó el principio de amar al prójimo como a ti mismo y lo que pasó fue que cambiaron tus convicciones. Eso no lo puedes permitir. Tú tienes que ser renovados y tú tienes que ser cambiado en esta mañana. Entonces, ¿qué otra cosa me inquieta aquí y me llama poderosamente la atención? Que nosotros expresamos a Dios nuestra necesidad, pero nosotros no oramos a Dios para que Dios las conozca, porque la Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 8, que el Padre sabe exactamente todo lo que necesitas, absolutamente todo. Entonces nosotros lo que
hacemos en oración es contarle, expresarle a Dios cómo nos sentimos, ¿verdad? Y desde nuestra honestidad y desde nuestra sinceridad preguntarle, Señor, ¿qué hacer con esto? Porque es lo que estoy luchando. Y yo los he visto luchar con la angustia, luchar con la desesperación. He visto publicaciones en Facebook de personas muy cercanas a nosotros, publicando derrotas, publicando videos que tienen que ver con la destrucción que se viene ahora para el país, para el mundo. He visto personas que han cambiado el vocabulario. No sabemos qué vamos a hacer, no sabemos qué va a pasar, esto ya cambió, esto es apocalipsis, se va a acabar el mundo. Y quiero decirte que estamos en tiempos en los que Dios necesita que te levantes, que te restaures, que te renueves, que tengas un espíritu de valentía y que de alguna manera saques ese carácter del Espíritu Santo, ese espíritu fuerte que tienes en ti para vencer, para trascender, para que tengas nuevas ideas de negocio, para que seas una mujer empoderada, para que seas un hombre valiente, para que te conviertas ahora sí en el sacerdote, no en el que salía y entraba para traer provisión a su casa, no en ese solamente, sino en el que ora por su casa, en el que ministra a sus hijos, en el que impone manos, en el que sana, en el que sus hijos lo ven ahora como un padre protagonista, no como el que va y viene, trae una solución económica a casa, sino que ve el padre que enseña, ve la madre que restaura, ve la madre que entiende mis problemas, porque ahora todo se volvió hacia adentro. Por eso el hombre tiene que ser restaurado, tenemos que ser renovados. Ahora bien, tu padre que está en lo secreto conoce todo, pero tienes que expresar cómo te sientes. Y eso hace parte del principio de renovación. A veces no le queremos decir las cosas a Dios porque somos muy espirituales. O porque, Señor, está cambiando mi vida, Señor, está cambiando la situación. No. Dios necesita que lo digas, que lo expreses, que lo verbalices. Porque eso que verbalizas, si se queda internamente, se convierte en un comportamiento y es letal para que cambie entonces los principios y las convicciones que tú tienes sobre lo que Dios hace en tu vida. Fíjate que en el versículo 28, mira lo que la mujer dice. En el versículo 28 dice, entonces ella dijo, ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije, no me engañes y no me des falsas esperanzas? Entonces ahí sí se salió el chichón. Ahí sí se salió el problema que ella tenía. Porque entonces me hace pensar en la resignación, me hace pensar en la desilusión, en que por mucho tiempo llevas pidiéndole muchas cosas al Señor. Y cuando crees que la bendición que Dios te dio se va a dar por muerta, le reclamas al Señor, ¿para qué me lo diste entonces? ¿Para qué tengo esto? Y ahorita perdiste el empleo, ¿y para qué? Si me lo habías dado, ¿para qué? Ahora me trajiste a mi casa y veo que el uno y el otro tienen fricciones, no, hay cosas que no se toleran en casa. Y entonces, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para qué cambiaste la normalidad de mi vida? ¿Para qué lo hiciste? Ahí era donde estaba el error. Y puede que todo esté muy bien, pero Dios siempre te va a hacer la pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga por ti? Dios siempre te va a preguntar eso, porque por muy bien que estemos, el hombre interno necesita estar renovado permanentemente, siempre. Y fíjate que ella lo tiene todo, pero no quería falsas esperanzas. Y siempre que hay una crisis hay una desilusión, y no te puedes quedar con la desilusión. Porque en el proceso de esta vida hay muchas cosas que hay que cambiar. Y hoy yo te digo, así claramente, detrás de esta pantalla, tu trabajo no es lo que determina tu felicidad. No lo es. Tu ingreso económico no determina tu felicidad. No lo es. El que puedas tener a todos en tu casa completos allí no determina tu felicidad. Lo que determina tu felicidad está en lo eterno. La Biblia dice, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Entonces puedes estar pensando que perdiste tu empleo, que tu familia está en crisis, que tu matrimonio está en crisis. Pero yo creo que es el agua agitándose, porque Dios no permite aguas estancadas en nosotros. Dios necesita quitar las aguas, Dios necesita quitar lo que está sucediendo en casa, porque si no, no hay una renovación, porque si no, no hay un cambio, porque si no, no hay la forma en la que pueda salir ahorita, en los próximos meses, victorioso. No podemos salir de casa tristes, ansiosos, psicológicamente bloqueados, atemorizados,
Ese no es el cristiano que Dios necesita que salga ahorita de sus casas. Necesita un cristiano triunfante, una persona que haya salido entendiendo que restauró casa, restauró su familia y que está listo para restaurar a otros. Porque ese es el deber que tú y yo tenemos ahora. No de estar quejándonos por nuestra necesidad, es de ir y buscar al otro que quedó lesionado, aquel que se quedó sin recursos de fe, sin recursos emocionales para avanzar. Ese es tu deber ahora. Entonces, por eso disfruta el tiempo que estás en casa. Disfrútalo, porque Dios está renovando. Entonces, lo primero es reconocer tu necesidad de Dios. Lo segundo es expresarlo. Y aquí viene un tercer principio que para mí es supremamente importante. El tercero y último. Vamos a leer desde el versículo 32. En efecto, miren esto. Sucede que cuando ella discute con el profeta y le dice, ¿qué pasa? Entonces el profeta Eliseo viene y le dice a Giezi, ves y acompáñala. Y ella se queja y dice, no, porque no vine hasta aquí para que él me acompañara. Vine hasta aquí para que el hombre de Dios fuera conmigo hasta mi casa. Y me encanta porque entonces en la situación de tanto estrés, decide que el hombre de Dios sea quien la acompañe. Ay, eso me mata. Porque a pesar de que tenemos miedo, nosotros tenemos que decirle al Señor, yo quiero que tú vayas conmigo. A donde quiera que vayas, vayas conmigo. Entonces, en el versículo 32 dice, en efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto. Estaba acostado en la cama. Versículo 33 dice, Eliseo entró solo, cerró la puerta. Miren esto, y es como una descripción de la que no voy a precisar porque eso puede ser otro mensaje, la forma en cómo sucedió el milagro. Pero dice la Biblia que después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos, sus manos sobre sus manos, y mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Y entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro de la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Y esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giezi y le dijo, llama a la madre del niño. Y cuando ella entró, le dijo Eliseo, he aquí, toma a tu hijo. Y ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó. Y ante él, llena de gratitud, dio muchas gracias y después tomó al hijo en brazos y se lo llevó. ¿Cuál es el tercer principio para que tú y yo seamos renovados? No quedarte allí. Reconoce, exprésalo, pero no te quedes allí. Que eso no te paralice. Ella tuvo que movilizarse hasta donde estaba el hombre de Dios. Y eso cuesta. Porque movilizarte implica esfuerzo, implica que organices todo, implica que pongas de acuerdo tus ideas para poder llegar al objetivo. Tienes que movilizarte. Esta pandemia, este estado de COVID, esto como le quieran llamar, no te puede paralizar. Tienes que moverte. Tienes que moverte. Tienes que, de alguna manera, Dios justo allí, ahí en ese punto, te ponen una Y y te preguntan, si yo quito tu bendición, si yo remuevo lo que creías que era tu estado normal, si yo incomodo tus cosas, si yo incomodo tus planes, tus sueños, ¿me sigues amando? ¿Nos divide eso? ¿Nos separa? ¿Dejas de servir? ¿Dejas de ofrendar? ¿Dejas de diezmar porque estás en casa? La pregunta del millón sería, ¿qué vamos a hacer después de haberle expresado al Señor como me siento? Dios va a ser tan bueno que va a restaurar tu tiempo, va a restaurar tu casa, va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar tus finanzas, porque Dios por encima de eso te prometió que serías bendito. Dios prometió que serías extremadamente bendecido a causa de tu obediencia. Pero aquí hay un principio que es muy claro, y es no te puedes quedar allí, tienes que movilizarte, cambiar y además obedecer. Y quiero que te diga una cosa, que esto aquí no termina. Mira que esto aquí no termina porque vamos un poquito más adelante, en el capítulo 8, porque ya con esto voy a finalizar. En el capítulo 8, mira lo que sucede. Dios le responde, Dios sana a su hijo, pero Dios nuevamente la pone a prueba, y esto es lo que está pasando con nosotros. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha restaurado, pero Dios en este tiempo está removiendo cosas en nuestra vida. Y Dios está llevándote a un nuevo nivel.
Mira lo que dice el capítulo 8. Vamos a leer versículo 1. Eliseo le había dicho a la madre del niño que había resucitado. Esa es la misma mujer, ¿verdad? De Sinem. Es la misma mujer. Eliseo le había dicho a la madre del niño que había resucitado: toma a tu familia y múdate a otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante 7 años. Oigan esto. Y entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó. Tomó a su familia y se estableció en la tierra de los filisteos por 7 años. Obedeció. Y un principio fundamental para que la renovación ocurra en tu casa es obedecer. Es obedecer. ¿Y cuál es tu obediencia hoy? ¿De qué depende que obedezcas hoy? No importa la situación que estés atravesando, Dios necesita renovarte, necesita cambiarte y necesita que obedezcas. Y si Dios te trajo hoy a casa, es para darte de frente con lo que está sucediendo. Y yo creo firmemente que en casa se está restaurando la relación esposo-esposa, la relación padre e hijo. Porque los que no hablaban ahora tienen que hablar. Porque los que no compartían ahora tienen que estar juntos, viendo películas, jugando cosas de mesa, compartiendo la palabra del Señor. Porque el que no permanecía en casa, hoy tiene que estar. Y en casa está la presencia del Señor. Y si en tu casa todavía no hay esa atmósfera, hoy oraré para que Dios traiga esa atmósfera de renovación. Todos necesitamos ser investidos de fuerza y de poder. Y mira esto que es tan lindo, que es tan hermoso, que ahí es donde quiero lanzar esta palabra profética sobre tu vida. Y es donde yo quiero que te detengas a pensar. Esto me parece hermoso, porque el versículo 3, mira lo que dice. Y una vez pasó el hambre, la mujer regresó a la tierra de los filisteos. O sea que esto va a pasar, esto se va a acabar. Vamos a poder volver a salir, vamos a poder volver a estar con nuestra familia, con nuestros amigos. Pero antes que esto suceda, sé obediente y trata de renovar tu vida. Trata de renovar tu corazón, trata de renovar tu carácter, trata de renovar todo lo que Dios necesita que tengas enlistado para salir. Porque como te lo dije al principio, no podemos salir con miedo, atribulados ni adoloridos. Tenemos que salir con fe y con victoria. Fíjate que lo que dice la Biblia, versículo 3. Y una vez pasó el hambre, la mujer regresó a la tierra de los filisteos. Y al ver al rey, para recuperar su casa y sus tierras. Fue con esa firme intención. Y cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giezi, el sirviente del hombre de Dios, que acababa de decirle: cuéntame alguna de las grandes cosas que Eliseo ha hecho. Y cuando Giezi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, en ese preciso instante la madre del niño entró. Esto me mató, porque Dios tiene para ti un preciso instante, para que cuando retornes de todo este desierto, de toda esta prueba que estás atravesando, hay un preciso instante para ti y para mí. Eso me mata. Hay un preciso instante para ti, hay un preciso instante para mí, hay un preciso instante para tu familia. No pienses que aunque el proceso ha sido lento, tras que el proceso ha tenido altos y bajos, no hay un preciso instante para ti. Justo el mismo Giezi que estaba allá con el profeta cuando Dios sanó a su hijo, es el mismo profeta, que es el mismo sirviente que estaba aquí delante del rey contando lo que Dios había hecho en esta mujer. Algo Dios va a colocar en ese preciso instante. Porque aquí no solamente... Aquí es donde Dios es el más grande, ¿sabes? Aquí es donde Dios es el más hermoso. Aquí es donde Dios comienza a decirle a ella: hay un preciso instante para ti. Hay un preciso instante que Dios está trayendo y está renovando para ti. Y ese preciso instante en el Señor ocurre un milagro, porque Dios no te trajo hasta aquí para dejarte sin nada. Mira lo que dice la Biblia, que aquí es donde viene lo más lindo. En ese preciso instante, la madre del niño entró para presentarle al rey una petición de sus casas y de su tierra. Y dice: mire mi señor, mire mi rey, exclamó Giezi. Ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida.
Y me encanta cuando dice, ¿es cierto? Le preguntó el rey y ella contó su historia. Y como ella contó su historia de cómo Dios la trató, de cómo Dios la renovó, de cómo Dios la restauró, de cómo Dios y de cómo ella fue retada, incluso en medio de la bendición que Dios le dio. Mire lo que ella al final le sucede. Y entonces el rey dio instrucciones a sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido, incluso el valor de los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. Durante su ausencia. ¿Tú qué crees que significa eso? Que si tú vives un muy buen proceso de restauración, que si tú te dejas sanar por el Señor, si tú dejas que Dios entrene tu vida y tu corazón, la garantía es que el Señor va a restituir todo lo que en ese proceso habrías tenido que dejar. Porque en un proceso de renovación en ocasiones tenemos que dejar gente atrás, voces que te dicen no vas a poder, cuidado con eso, tú no eres una persona capaz. Tendrás que dejar sitios, lugares en los que tal vez no han sido de bendición para tu vida. Entonces quiero orar contigo por eso. Y quiero cerrar en el mismo capítulo de Corintios donde comencé. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. Allí quiero cerrar. Porque Dios te va a restituir y va a responder por todo lo que durante todo este tiempo has estado sufriendo. Dios lo va a cambiar, pero tienes que vivir el proceso. Por eso estás en casa, por eso estás en casa, porque Dios necesita renovar y restaurar. Estando afuera no vamos a tener tiempo ni vamos a tener atención para eso, pero estando en casa tenemos la disposición para lograrlo. Y dice la Biblia, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo se esté muriendo, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho peso que las dificultades. Dice la Biblia, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Permanecerán para siempre. Esto que está pasando es momentáneo. Esto que está pasando no es permanente. Lo que sí va a ser permanente es lo que hagas ahora que estás en casa. Y tal vez me he tomado unos minutos más de mi tiempo, pero tengo el deber de decirte de parte de Dios que no se toman decisiones permanentes en momentos inestables. No se toman decisiones permanentes en momentos inestables. Dios te está diciendo hoy, despierta, despierta, avanza, no dejes, ¿verdad? Que esta circunstancia te gane. Renuévate, reconoce tu necesidad, exprésalo, pero no te quedes allí. Permite que Dios te renueve, porque esto que ves ahora es temporal, pero lo que Dios está haciendo en tu corazón es permanente. Lo que Dios está haciendo en tu casa es permanente. Lo que Dios está haciendo para gloria eterna es permanente. Y si has tenido que perder empleo, si has tenido que perder un familiar, o sientes miedo de perder algo en esta situación, o de perder a alguien, quiero decirte que Dios tiene todo bajo control. Y que ninguna persona que Dios haya llamado ahorita a su presencia se ha ido por enfermedad o se ha ido por alguna situación específica. Los que ya no nos acompañan no están con nosotros porque Dios es dueño de la vida y cada uno tiene un momento específico para estar entre nosotros. Así que no podemos darle gloria a otras cosas, porque en Dios está todo lo que nosotros necesitamos. Así que quiero orar, que oremos juntos antes de cerrar esta palabra de Dios. Quiero bendecir tu vida allí y bueno, quiero ver los mensajes un momento, quiero ver qué han escrito allí, si hay alguna petición específica que quieres que oremos, ¿verdad? Estoy aquí para que oremos al Señor. Quiero que tú sepas, y no sé qué está pasando, pero hay algo que está pasando en casa. Yo puedo sentir que hay personas que están siendo conmovidas en casa en esta hora. Yo puedo sentir en mi espíritu que hay cosas que están pasando en casa. Y quiero que levantes tus manos ahí conmigo ya. Que levantes tus manos conmigo ya y empieces a orar ahí y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Busca un lugar, un espacio. Quiero que levantes tus manos al cielo y le digas, Padre, en el nombre de Jesús, hoy acepto el reto, Señor, de ser renovado. Hoy acepto el reto, Señor, de ser cambiado, de ser movido, Señor, en mi necesidad.
Decirle, Señor, yo no vivo por lo que necesito hoy. Yo no vivo por la circunstancia que mis ojos me ven. Hoy entiendo que esto no es permanente, que esto es momentáneo y que me espera una gloria poderosa, Señor. Pero dile, ven Espíritu Santo y examíname, como decía el salmista. Revisa mi corazón. Necesito hacerte saber, conocer lo que siento, Señor. Y que todas esas cosas que en mi interior necesitan renovarse y cambiarse, necesitan ser mudadas, Señor. Necesitan ser transformadas a fin de que yo pueda ver tu milagro. Pueda entender que la vida del hombre de Dios y del gran líder, Señor, tiene unos momentos cumbres, pero también tiene unos momentos de tratamiento. Yo creo que es tiempo de pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, perdóname cuando no he entendido cuál es el propósito de estar en casa. No es un propósito de temor, no es un propósito de muerte, no es un propósito de escasez ni de necesidad. Es un propósito para que mi fe crezca, para que yo pueda ver milagros inusuales, para que yo pueda ver a través de lo que decrete y a través de lo que yo crea, pueda ver milagros inusuales. Pueda ver que lo que está muerto en mi casa tenga vida, Señor. Pueda ver que lo que estaba entristecido en mi corazón, Señor, se ha quitado de en medio y que el espíritu de gozo y la alegría sea llegando a mi casa, sea llegando a mi familia, sea llegando a los míos, Señor, en esta mañana. Hoy oro por los que van a ver esta transmisión en diferido, por los que se tropiezan con esto en algún momento, Señor, para que también los bendigas, para que también los transformes, para que también los llames, Señor, a un nuevo amanecer, Jesús. Porque si en la noche hay tinieblas, en la mañana hay una gloria eterna nueva, Señor. Así que hoy te doy gracias por la familia Igami. Hoy te doy gracias, Señor, por todos nosotros. Hoy los bendigo, hoy declaro, Señor, que ese espíritu de fuerza, ese espíritu de valentía, hoy toma, Señor, la vida de las mujeres, de los hombres presentes en esta transmisión, Señor. Y declaro, Señor, que tú los bendices, que tú los amas enormemente y que en este tiempo, Señor, tu misericordia, tu favor y tu fidelidad estarán por encima de cualquier otra cosa, Señor. Por encima de las circunstancias, tú eres Dios, Señor. Así que mi alma te glorifica, te bendice, Señor, y te doy muchas gracias por todo lo que haces, porque eres bueno, porque eres maravilloso y porque tú, Señor, siempre deseas lo mejor para nosotros. Dios te bendiga, iglesia, Dios te bendiga, te amamos muchísimo y tienes que saber que el Espíritu Santo está contigo todo el tiempo y tienes que saber que Dios te ama. Así que espero que esta palabra, que tengas tiempo de leerla en tu casa, que tengas tiempo de meditarla y que sepas que toda una transición que vivas en tu vida tiene un final y ese final es glorioso. Dios te restituye todo lo que tal vez dejes en el camino en este proceso de renovación. De verdad los bendigo y de verdad que me encantó estar con todos ustedes en esta mañana. Buenos días a todos los niños de Huellas de Amor y a todos los niños que están viendo este video en el día de hoy. Vamos a hablar un poco y aprender sobre el temor a Dios. Para esto vamos a leer un versículo, Proverbios 9:10, que habla sobre este tema. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Bueno, primero que todo, ¿quién es Dios? Dios es el creador de todo. Hay cosas que le gustan y otras no. Cuando entendemos que Dios aborrece el pecado, sentimos temor ante la tentación. Por ejemplo, es como el caso de nuestros padres. Cuando nosotros estamos con ellos y se nos presentan situaciones que son indebidas, nosotros tenemos en cuenta lo que nuestros padres nos enseñan. Las cosas que son indebidas tratamos de no hacerlos y tratamos de recordar el quinto mandamiento, que es honrar a padre y madre. El temor a Dios nos hace sabios. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo en nuestro camino debemos escoger lo que es bueno y dejar a un lado lo que es malo. Vamos a ver un ejemplo práctico de esto que estamos hablando. El camino de la vida, los que deseamos caminar en el camino del Señor, es un camino angosto como el que estamos observando. En este camino vamos a encontrar diferentes cosas y situaciones en las que Dios no está de acuerdo. Entonces nosotros la vamos escogiendo y las dejamos en el camino, las que no son de Dios, con las que Dios no está de acuerdo, y seguimos nuestro camino dejando aquellas situaciones, aquellas cosas
que no son de Dios como Él nos está enseñando. Por ejemplo, la mentira no es de Dios, vamos dejándola en el camino angosto y seguimos por nuestro camino hasta llegar donde Dios nos tiene preparado que lleguemos. Alejandro sigue su camino dejando en él aquellas cosas que no son de Dios y con las que él no está de acuerdo. Sigue su camino hasta llegar a la meta. Si tú llegas a la meta con las cosas que son de Dios, vas a triunfar y vas a llegar muy lejos. El temor a Dios, para concluir, es tener la sabiduría para dejar el pecado a un lado y, a pesar de que estemos pasando por situaciones difíciles y las tentaciones estén allí, escoger lo que está correcto, escoger las cosas con las que Dios está de acuerdo y lo que aprendemos en la Biblia. Bueno, niños, les voy a dejar 2 versículos en los que pueden reforzar estos temas. Proverbios 1:7 y Salmos 111:10. En estos versículos pueden leer con sus padres. Papitos, apoyemos a nuestros hijos en estos momentos que de pronto no estamos yendo a las iglesias, que no estamos en el templo, para leer con ellos y discutir los temas en familia, aprender más. En estos 2 versículos pueden aprender un poco más sobre el temor de Dios, que esto es muy importante para nuestros niños. Les deseo una semana bendecida en el Señor